Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Hilo Negro. Ya saben, con Luis Gerardo Frías, con Rodolfo Barrientos, en este programa de divulgación y opinión pública. Tenemos el día de hoy a una invitada especial, que aparte de amiga es una excelente investigadora, la doctora en Humanidades con enfoque en Comunicación y Estudios Culturales, Elizabeth Tiscareño, quien se encuentra con nosotros y tiene también mucho conocimiento sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy. El 9 de diciembre del 2005 surge toda una bomba mediática porque la policía se mete a una casa de seguridad y rescata muchas personas que fueron secuestradas. Y en ese momento se genera una tensión entre dos naciones, la mexicana y la francesa. Estamos hablando del caso de Florence Cassés y ahorita también del caso de Israel Vallarta y esos 19 años que pasó en la cárcel realmente sin juicio hasta el momento. Elizabeth es experta en este tema justamente porque generó una tesis acerca de esta situación. Así que, Liz, coméntanos un poquito. ¿Qué fue lo que encontraste? Ah, Primero que nada, pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder platicar un poco acerca de la temática. Prácticamente la tesis yo la enfoco en la situación de Florence Cassés, que es la persona coacusada junto con Israel Vallarta, y me enfoco en 4 periodos importantes sobre lo que fue su detención hasta la salida, o sea, cuando salió precisamente de la cárcel aquí en México. Tú hablabas del 9 de diciembre y prácticamente ese fue el día que se presentó ante los medios de comunicación. A ellos se les detuvo el día 8 de diciembre y por eso es toda esta cuestión, digamos, de discusión en torno a lo que es la postura mediática y la postura de las autoridades. Entonces, a ellos se les debió presentar el 8 de diciembre ante las autoridades, ante el Poder Judicial, precisamente, y no se hizo ante los medios de comunicación al día siguiente. Por eso es el tema de el montaje televisivo, porque todo se armó para que un día después los medios de comunicación dieran a conocer el caso y con esto pues la ciudadanía también se enterará al respecto. Entonces ese es un punto bastante importante en esta historia. Corrígeme si estoy equivocado o si ya esto es algo mío, pero se transmite en vivo, ¿no? Bueno, en vivo, o sea, toda esa situación. Así es, de hecho, escuchando ahora las entrevistas que ha dado, Israel Vallarta, se menciona que desde la noche anterior, el día 8, hay una unidad, de transmisión en vivo de Televisa, ahí en lo que era su rancho, el rancho en Las Chinitas, y esa misma unidad es la que usan para hacer las transmisiones. Al día siguiente hacen varios enlaces, empieza el enlace televisivo con Televisa, después se suma Televisión Azteca. Pues sí, pues bueno, me llamó la atención cuando escuché el caso. Digo, era algo como que ya tenía un poco olvidado, ¿no? Y de pronto como que resurge esto. Y también como en estas épocas de la reforma judicial, ¿no? Que como que Claudia Sheinbaum lo utiliza para mencionar que pues era ya necesaria hacer esta reforma, ¿no? Como una forma de justificar pues, bueno, lo que se viene, ¿no? Con este cambio de la Suprema Corte. Y pues bueno, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Cómo funciona en este momento, que es también como un momento clave de transición, pero pues eso, ¿no? Como que en algún momento ya está, lo tenía un poco olvidado, ¿no? Ese tema. Bueno, yo lo veo. Sí, Adelante, Rodo. perdón. En este caso, también retomando otro de los puntos que comentaba en un principio, Felipe, se menciona, por ejemplo, esa cuestión de cómo, digamos que Florence Cassés recibió toda esa atención mediática por la cuestión de la no relación, no, la no buena relación que hubo por el tema con Francia. Entonces hay que ver que hubo 4 periodos importantes en el caso. En el principio lo que teníamos ese 9 de diciembre, cuando todos los medios de comunicación se da a conocer que fue la detención en vivo supuestamente de estas 2 personas. Después, un año después,
al ser entrevistada desde la cárcel, Florence Cassette da a conocer de que prácticamente no se le detuvo ese día 9, se le detuvo el día 8, y de ahí empieza a trabajarse el concepto de montaje televisivo. Es cuando se evidencia, y a partir de ahí había una narrativa nada más, que era la narrativa de las autoridades, de la Procuraduría, y que prácticamente, si ustedes analizan todos los textos de esa época, simplemente es la voz de la autoridad. A partir del 2006, con esta llamada que hace desde la cárcel Florence Cassette, o desde donde la tenían en ese momento asegurada, que hace a un medio de radio, ella da a conocer pues que no fue de esa manera, y se genera una nueva alternativa en la narrativa, que es la alternativa, o que es la narrativa en relación con el chivo expiatorio, o con la parte de la defensa, que es Florence Cassette. Después viene un tercer periodo, que es cuando en el 2009, en marzo, viene precisamente Sarkozy, el presidente de Francia, aquí en México, y empieza también a tomar más auge el caso. Florence Cassette está detenida hasta el 2013, cuando se le libera, y en este momento, pues aquí la Suprema Corte de Justicia señala pues que no se le siguió todo el proceso jurídico como debía de ser. Entonces, en ese momento, pues queda libre, y si ven, a partir de lo que fue el montaje y de lo que fue la visita de Sarkozy, todos nos olvidamos de alguna manera de Israel Vallarta, y muchos decían, quién sabe si todavía seguirá vivo, porque está refundido en una celda. Entonces, ahora sí, perdón, José Rodolfo, y ya le dejo el micrófono. No, gracias, porque sí es relevante lo que nos estás diciendo por el periodo de tiempo que ha pasado, y también por el foco que se le daba a la cobertura de ese acontecimiento. Yo lo que quería decir es que hay muchas aristas en esta temática, ¿no? Hay muchos puntos que podríamos analizar. Yo uno de los que considero más importantes es cómo prácticamente ya nos vale como sociedad si realmente Vallarta y la Florence eran o no secuestradores. Que desde aquellas épocas, que todavía no llegaba el calderonato, pues se hablaba de crisis de inseguridad, sobre todo en el centro del país, en la Ciudad de México, en estas marchas que había, y estos grandes secuestros, también muchos muy mediáticos, pero dejó de ser relevantes si realmente eran secuestradores o no, si eran criminales o no. Yo ni siquiera sé ya cómo va eso, si eran parte de un grupo o no, porque hubo tantas cosas tan raras, por no decir otra palabra más descriptiva, al respecto. Una de las principales, pues es el señor que ahorita está en la cárcel, no por eso, por otras cosas, que es Genaro García Luna, ¿no? Que fue el creador de este montaje. Ya no sabemos si junto con Carlos Loret de Mola, no, que tampoco, pues creo yo que es tan relevante como lo es para Morena, por ser un periodista de oposición. Pero Por ser él. Pero sí, ahorita lo decía Liz, ¿no? Esta parte de el debido proceso, que por andar presumiendo cómo trabajaba la AFI, policía, esa parte de la Policía Federal en aquella época que él dirigía, pues se brinca todas estas situaciones del debido proceso y genera incluso una crisis con Francia, ¿no? Relaciones internacionales, ¿no? Totalmente. Ajá, que termina con la liberación por falta del debido proceso de Florence. Y cuando este señor ya era el mero mero de la Secretaría de Seguridad Pública, creada para él aparte también. Sí, aquí también Rodolfo ha comentado algo muy interesante, que prácticamente cuando en el 2013 sale Florence Cassette, se hacen encuestas, y yo, por ejemplo, ahí registro varias en la tesis, donde se preguntaba, desde el 2011 se hizo una, por ejemplo, de parametría, si era culpable o inocente, o en este caso ambos, y el 74% decían que eran culpables. Entonces, ya cuando sale libre, la opinión pública quedó registrada de acuerdo a la proyección que le habían dado los medios de comunicación. Entonces sale libre, y tiene el mismo 73% en una encuesta también que hace el periódico Reforma, donde prácticamente
esa postura que se tuvo desde el primer momento, donde se le dijo que era una secuestradora francesa y que después, por ejemplo, el periodista Ricardo Rocha analizaba bastante en cómo es una etiqueta que se les puso en un principio cuando todavía no habían pasado por un proceso judicial donde se les declarara culpable, ya la sociedad lo había hecho. Y decía Ricardo Rocha, dice, no era más que una francesa secuestradora, así la definía la gente y así se quedó en el imaginario social, o sea, nunca se le pudo quitar. Entonces, con esta de su libertad, nunca supimos si era inocente o si era culpable, precisamente por la cuestión de que se violentó el debido proceso. En el caso de Vallarta, pues no había quedado libre porque también tenía otras denuncias pendientes, entonces ya ahora se liberaron esas 10, me parece que eran las que se tenían, y consigue lo que también consiguió Florence Cassette. Pero si vemos en el ojo público, aún también prevalece ese cuestionamiento que se le hacía a Cassette. Entonces, aunque le digan que son inocentes por parte de lo que se ha mostrado en el caso de Vallarta por parte de las autoridades, pues hay ecos que se mencionan que puede ser una cortina de humo, como lo comentaba ahorita Rodolfo, sobre la cuestión de las políticas de la Cuarta Transformación, que a lo mejor para Vallarta, como se lo decía Carmen Aristegui, pues no hay nada de eso, porque él lo está viviendo desde otro punto de vista. Sí, sobre todo cómo queda ya ese estigma, ¿no? Él es una secuestradora y él es un secuestrador, ¿no? Cómo ya la opinión pública se generó ese concepto a través de todo lo que estuvimos viendo y el cómo nos estuvieron manejando la información. Que creo que también eso es el poder mediático que en ese momento existía, ¿no? Y que no había hasta cierto punto como una forma de contrarrestarlo con lo que ahorita están, no sé, o pueden hacer tal vez los medios digitales. Sí, así es, porque prácticamente en ese momento teníamos un duopolio televisivo, que era el que tenía más eco, Televisa y Televisión Azteca. Entonces, la historia en vivo la conocimos a través de ellos y posteriormente teníamos más arraigo con los medios tradicionales impresos, los periódicos que pues ya todos conocemos, Reforma, Milenio, y ahí te acuerdas de ciertos titulares que tenía Milenio y era precisamente, presentan banda de secuestradores, una secuestradora francesa, entonces te lo están diciendo el día 8, o sea, cuando todavía no se le ha dictado que es una secuestradora. Sí, a mí me parece interesante, bueno, o sea, el caso en general, o sea, esa participación de la extranjera, ¿no? Por un lado, y por el otro, que son personas, pues, de cierto nivel, pues, como económico, ¿no? Pues ya como más privilegiados. Por aquí sale una nota donde recuperan un audio, como una entrevista, una llamada que que hizo Vallarta a Florence Cassés, y donde la tranquilizaba porque él decía que eran blancos, ¿no? O sea, como que eran blancos y están fuera del alcance de sanciones o controles judiciales, como una cuestión racista, ¿no? O sea, como ahí dando a entender que por su privilegio, pues no iban a pasar como por todo el proceso que, pues tal vez gente menos privilegiada fuera a pasar. Y López Obrador mostró, por lo que se ve aquí, mostró como esa parte de la docuserie y él mencionaba que pues no iba a haber privilegios para ninguna persona, ¿no? Entonces creo que también ahí tenía ese componente que sirvió para hacerse como esta historia mediática, ¿no? De estos personajes que no son comunes, que no son, pues, pues sí, eso, ¿no? Tan de la mayoría, sino que muy particulares, personas que estaban ligadas como con empresarios, esta mujer que venía de Francia, ¿no? Como este romance, entonces como toda una novela que se pudo construir alrededor de ese supuesto, pues, como delito. Que es un poco, no sé si, digo, ya esto es llevándonos a otro lado y no nos vamos a ir hacia allá, solo es una anotación, que es un poco lo que pasa, pues que 5 años después, ¿no? Porque en 2010 es el caso de Paulette y también de nuevo es esta situación mediática totalmente como muy fincada en la esposa, el esposo y estos personajes, así como esta narrativa, como dices, ¿no? Justamente de dos Privilegiados. privilegiados que saltan un poco del común denominador de las personas, la casa y todo lo que sucede. Siento que es un poquito como que esa línea, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo veo, por ejemplo, que sí es relevante la figura
y por figura sí me refiero a cómo es Florence Cassés, aparte de que es francesa, pues es una persona que se podría considerar como atractiva y que sea secuestradora o que sea presentada como secuestradora, pues porque aparte estamos hablando que es un montaje, ¿no? Es una puesta en escena y qué mejor que tener a esta señorita con ciertas características físicas que llaman la atención, que generan más morbo, que tener a tres con otras características físicas, en pocas palabras, a lo mejor, pues a lo mejor los detienen en vivo y, ay, sí, la hace, qué potente, qué buena, pero no con el morbo de tener a una persona francesa, mujer, considerada como atractiva. Entonces, es parte de esta, pues yo consideraría cuestión naquísima, que lo que único que genera es ineficiencia en el trabajo, si esa era la intención de combatir el crimen, generar justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el aspecto físico sí cuenta mucho en la percepción y ahorita me estoy recordando, yo no tenía todo el material aquí en las hemerotecas de Monterrey, entonces le pedí a una reportera que si me hacía favor de sacarme unas notas que me faltaban de la hemeroteca de México. Entonces ella nunca había visto las fotografías de Florence Cassés y en su imaginario dice, pues es que es una chica bastante guapa, dice, parece modelo, entonces viene a reflejar ese aspecto que está comentando Rodolfo, pero para la vista de ella, pues al verla así guapa y que llamaba la atención, le decía que parecía un ángel, o sea, para ella no había hecho absolutamente nada. Cuando queda en libertad, viene a la casa una persona de visita y dice, bueno, lo que pasa que es una bruja, pero se ve guapa, entonces quiere decir que sí, o sea, es esta cuestión de ver el físico y de poder de alguna forma asociarla con ciertas situaciones. Entonces, está saliendo libre porque tiene dinero y porque lo dio, pero es culpable. Entonces, ahí tenemos esas versiones de las personas que la juzgan por su apariencia, precisamente. Pero Sí, la juzgan y se les hace relevante si es un ángel o es un demonio, no importa. El chiste es que están hablando de eso, que es lo que me imagino el señor Genaro sería, ¿no? Que fuera la bomba, que sí lo fue, ¿no? Que fuera la bomba, su policía trabajando en vivo en la tele deteniendo a un grupo de supuestos criminales. y sobre todo con esta situación internacional, ¿no? Que creo que también le da este plus. Aparte, o sea, no estamos deteniendo a cualquier organización delictiva, sino a una donde estaba una persona del extranjero, que México siempre ha tenido como esta cosa también un poquito malinchista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde es? No, pues es de otro lado. Entonces, son esos elementos que se van juntando alrededor de todos ellos que hacen muy llamativo el caso, ¿no? Y bueno, pues para ir ya cerrando, ¿cuáles son sus ya conclusiones o cierres sobre este tema de Florence e Israel? Pues, yo no sé, nada más esto, retomarlo del momento así histórico en el que estamos de el cambio de la corte y no sé si esto también hay alguna repercusión simbólica, ¿no? Como de hacer un buen cierre, ¿no? De este primer o este anterior periodo histórico de la Suprema Corte, entonces por ahí me parece a mí como relevante, ¿no? Todavía como marcar ahí un momento importante. Yo también veo... si quieres, a ti como eres más importante, te dejamos para el final. Yo lo veo como una forma también de bomba de humo, pero yo quisiera recalcar esa parte de Genaro García Luna de querer presumir algo que en esa época pues fue ya nos decía ahorita Liz, ¿no? El duopolio, lo más importante que había para dar a conocer algo y que ahora esas prácticas tan corrientes y vulgares las vemos reflejadas todos los días en 16,000 posts de políticos y politiquillos que pintan una raya en la calle y van y hacen un evento y se toman 10,000 fotos, pero no más ellos, también todos los acarreados y todos los que andan buscando hueso, se toman otras 10,000 fotos en el evento y parecería que todos los días hay un gran evento, todos los días hay una forma de celebración por las grandes acciones que toman estos personajes, no solamente del gobierno, sino en otras instituciones públicas
que se repiten esas prácticas, pero es lo mismo, ¿no? Querer aparentar, querer estar pidiendo aplausos por cualquier cosa que se haga, cuando pues es nada más cumplir con sus funciones. Bien. Ahora que he estado revisando las entrevistas de Israel Vallarta, yo lo que veo es una persona que, o sea, qué mala onda que una persona que se califica como inocente por parte de las autoridades haya tenido que estar casi 20 años en la cárcel, pero yo sí encuentro en él un empoderamiento a través del estudio, a través de la cuestión del derecho que no ha llegado a concretar para precisamente plantear su caso. Y cuando me pongo a analizar esa línea de tiempo, lo que les decía por el lado de Florence Cassés y por el lado de Vallarta, por ejemplo, yo coincido que hubo primero una primera etapa, o sea, en relación a lo que encontré también con la investigación de Cassés, que en esa etapa inicial, digamos, de Vallarta, de 2005 al 2010, pues fue prácticamente el acusado invisible, ese que les digo que pues, se había perdido y que no sabía si podía aparecer o no podía aparecer, porque casi nunca tuvo voz pública y se silenció aparte de su familia, que es lo que él dice, culpables o no, pero se metieron a la cárcel y se trató de que fuera o acusado sin rostro. Entonces, eso fue una primera etapa. Después viene una segunda etapa, que ya es la etapa donde Florence Cassés saca esta contranarrativa, y ahí empieza también la contranarrativa de resistencia de Vallarta, donde pues prácticamente se dio a conocer como ese sobreviviente de ese montaje que se había dado en el 2005. Entonces ahí empieza ya a ser mencionado, empieza de alguna forma, aunque se separó de Florence Cassés del caso, pues sí empieza a hacer eco esa cuestión de que fue víctima de tortura, que fue una detención ilegal y también fabricación de culpables. Entonces, ¿qué lo lleva a que, por ejemplo, ya después en una tercera etapa, en esta cuestión cuando estaba en la narrativa del olvido institucional, porque, por ejemplo, él estuvo con 6 gobiernos presos. Recuerden que empezó con Vicente Fox, después se fue con Calderón, Peña Nieto, y después estuvo con AMLO y estuvo con Claudia también. Entonces, en todo ese proceso, pues se sintió como, o se dijo como un preso abandonado, y ahí empiezan a intervenir los organismos internacionales. Entonces, los organismos internacionales le empiezan a dar voz y empiezan a gestionar ante las autoridades, pues, que a él también se le dé ese beneficio, por ejemplo, que tuvo Cassés, y que se empiecen a estudiar varios de los puntos. Después vienen las 2 últimas etapas, donde se le empezó a trabajar como una narrativa del símbolo político. ¿Por qué? Porque AMLO lo empieza a poner en las mañaneras el montaje, que si iba o no iba en contra de la cuestión de la narrativa de Carlos Loret, sí nos estaba haciendo un recuerdo de lo que había pasado en administraciones pasadas con esta cuestión de la implementación de la justicia, y que a AMLO, por ejemplo, le capitalizaba bastante tenerlo ahí en pantalla. Y finalmente, ya del 2025 a la actualidad, cuando ya está ahorita Claudia, pues simplemente pues vemos que se le absorbió y que lo estamos viendo como un superviviente de sus 20 años de injusticia, y ahí estamos en un punto donde debe exigir una reparación moral, no la debe exigir, quién se la debe de dar, no se la deben de dar, y tenemos una opinión pública conflictuada porque todos tienen intereses. Vemos al papá de Carlos Loret de Mola defendiéndolo y diciendo que esta persona es un criminal. Bueno, pero entonces tus instituciones están diciendo que no lo fuiste. Entonces, ¿en qué momento nos ponemos de acuerdo socialmente para considerar los mismos aspectos que consideramos que deben de ser desde la perspectiva de la justicia, que deben de ser de la perspectiva de cada ángulo que está dentro del poder judicial? Entonces ahí no tenemos esos parámetros para ponernos de acuerdo como sociedad, pero sí tenemos ahí una persona que dice, ahorita que salgo cualquier cosa, enfrento a Carlos Loret de Mola, quiero ser senador o quiero ser esto y lo otro. O sea, se quiere comer el mundo vivo con estas herramientas que se le dieron en esos 19 años. Entonces es lo que veo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Liz, y gracias como siempre, Rodolfo y Luis, por este espacio de nuevo de divulgación y opinión pública, donde realmente pues vemos todos estos casos, ¿no? Y toda esta situación desde una perspectiva también tal vez un poquito más
analítica para encontrar pues estas conclusiones sobre pues el acontecer y lo que va sucediendo aquí en México y en otras partes del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye. Gracias.